Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, hola. Buenas noches. Sí, te escuchamos perfecto, doctor. Sí, buenas noches. Excelente. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Aquí pasando a saludar. Bienvenidos sean a otra sesión de Comunidad Aduanera. En esta sesión vamos a tomar entonces Introducción al cálculo de contribuciones al comercio exterior. Va a ser presentado por licenciada Andrea Rosario Contreras. Bienvenida, licenciada. ¿Estás aquí presente? ¿Nos escuchas? Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Sí, sí, los escucho todo bien por estos lados. ¿Ustedes cómo están? Excelente, todo bien aquí, mira, extrañando ya tus sesiones, tu conocimiento aquí para que nos pudieras compartir un poquito de lo que sabes. Entonces, ahora sí que, compañeros, esta es su sesión, recuerden, si tienen dudas, comentarios, sugerencias, adelante, pueden levantar la mano, dejar sus comentarios en el chat, interrumpirnos, ahora sí que esto es para ustedes. Entonces, vamos a darle aquí a la licenciada, Rosario, el poder para que ella pueda presentar aquí en la sesión y estamos a sus órdenes. Así que adelante, licenciada. Mucho gusto en saludarte y esperando aquí enriquecer un poquito en conocimientos para toda la comunidad aduanera. Buenas tardes, adelante. Igualmente, muchas gracias a todos los que se conectaron. Eh, bueno, en sesiones pasadas habíamos tenido pues personas de todo nivel académico, estudiantes, recién egresados y pues incluso hasta profesores. Hago mención a esto porque en la sesión de hoy vamos a empezar con lo básico de lo básico de lo básico. La idea es ir avanzando con este estudio, específicamente en el cálculo de contribuciones, hasta llegar a los cálculos muy específicos o muy avanzados, por decirlo de alguna manera. Entonces, reitero, hago este comentario, pues para efectos de si hay por ahí algún profesionista pues experimentado, pues sepa el por qué estamos empezando de lo más básico. Así es, recuerden que estas sesiones es para principiantes, estudiantes, un poquito más enfocado a esas personas que pudieran aprender un poquito de conocimientos y las personas que son ya especialistas, que están ahora sí que en el mundo laboral, pues están aquí para sumar conocimientos o para confirmar conocimiento que alguna vez adquirieron durante el transcurso de su etapa aduanera, ¿no? Entonces, sin más por decir, o alguna persona que tenga alguna duda, quisiera externar cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Entonces, continuamos con introducción al cálculo de contribuciones de comercio exterior. Adelante, licenciada, ¿eh? Buenas tardes. ¿Me puedes dejar compartir pantalla, porfa? A ver, entonces a ver, ¿me confirmas aquí, licenciada, por favor? Listo, ya me deja. Excelente, perfecto. Adelante, ¿Se licenciada. ve la pantalla correctamente? Sí, aquí ya la vemos. ¿Por qué pagamos impuestos en México? Dice. Ok. Pues básicamente no es un material pues conciso o muy elaborado. Simplemente, como su nombre lo dice, es una introducción al cálculo de contribuciones. Me gustaría que fuera dinámico, motivo por el cual pues me gustaría que alguien del público nos apoye contestando esta pregunta. ¿Por qué pagamos impuestos en México? ¿Está algo relacionado con la balanza de pagos, la balanza comercial? Maestra, Es donde, Para contribuir al gasto público. Ok. sí, así Primero, como porque lo... primero Porque es porque una obligación del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. estamos obligados a pagar impuestos ante la incapacidad del Estado para crear riqueza. La tiene que tomar de algún lado. Correcto. Bueno, todas las respuestas fueron pues apegadas a lo que se necesitaba, pero específicamente en México tenemos algo que se llama pirámide de Kelsen, que esta pirámide nos marca la jerarquía de la ley. En este caso, la ley suprema en México, es decir, la ley mandatoria, de donde emanan todos los demás ordenamientos,
es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ahí mencionaban el artículo 31, lo cual es acertado. El artículo 31 de dicho ordenamiento nos obliga como mexicanos a pagar impuestos. Esta obligación dice que es para contribuir al gasto público de la federación, así como de los estados. Y este artículo también nos dice que los impuestos se van a pagar de dos maneras. La primera es de forma equitativa, de forma proporcional, perdón. ¿Alguien sabe a qué se refiere con que tengamos que pagar impuestos de forma proporcional? Sí, de acuerdo a lo que ganemos. Correcto. Ese es el mejor ejemplo que me gusta a mí citar, porque pues creo que todos los que nos encontramos trabajando, por ejemplo, para una empresa privada o pública, estamos sujetos a el pago, en este caso, del impuesto sobre la renta. Y este es el mejor ejemplo para detallar a qué nos referimos con la proporcionalidad de los impuestos. Con la proporcionalidad de los impuestos, como bien comentó el compañero, nos referimos a que si una persona gana 50,000 pesos y otra persona gana 10,000, perdón, claramente no vamos a pagar la misma cantidad de impuestos. La persona que gana 50,000 pesos va a pagar impuestos de acorde a esos 50,000. Y la persona que gana 10,000 va a pagar impuestos de acorde a los 10,000 que gana. A eso se refiere con proporcional. Después tenemos la siguiente palabra que nos dice, Equitativa. se paga de forma proporcional y equitativa. ¿A qué creen que se refiera la palabra equitativa respecto al pago de impuestos? Tratar a los iguales como igual y desiguales como desigual. Es que pagas los impuestos basado en el mismo principio, ¿no? Para todos. Correcto. Bueno, ambas respuestas están apegadas también. De forma equitativa se refiere incluso al tema de sexo. ¿A qué me refiero? No puedo decir, las mujeres van a pagar un impuesto por X cosa y los hombres no. O vamos al supermercado, llegamos, compramos un refresco, por ejemplo. Ahorita ya es típico ver en un ticket del supermercado el cobro del IEPS o el desglose del IEPS por, no sé, por un alimento chatarra, por cigarros, por refresco, por endulzantes y todo lo que menciona el artículo 2 de la ley del IEPS. Pero no pudieran decirnos, tú como eres niño, tú lo pagas, y tú eres adulto, tú no lo pagas. Ese es el primer punto, de forma equitativa. Todos lo vamos a pagar. Por ahí mencionaban también la ley, ok. De forma equitativa es que la ley indica el sujeto que está pues obligado a pagar el impuesto. Y con sujeto no se refiere a edad, a sexo, a origen, a nacionalidad. Simplemente el sujeto es la persona que está realizando el acto, independientemente de todas sus condiciones. A eso se refiere con que el impuesto se debe de pagar de forma equitativa y proporcional. Estos dos conceptos vienen dentro del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que alguien de ustedes me hizo favor de citar anteriormente. Como pueden ver, hasta este momento estamos partiendo como de lo súper básico y poco a poco vamos a ir avanzando. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la secretaría encargada de pagar o de cobrar, perdón, impuestos en México? Hacienda. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué ella? ¿Quién dijo que es Hacienda? ¿Dónde encuentro eso? Mm, ¿Alguien sabe? Yo creo que es muy común, Ley orgánica de la administración pública. correcto, gracias. Yo creo que es muy común identificar, yo creo que hasta a los chiquitos
les pudiéramos preguntar a qué se refiere, o más bien, ¿quién es el organismo encargado de cobrar los impuestos en México? Y siempre escuchamos, pues, la palabra SAT en cuestión de declaraciones o la palabra, pues, Secretaría de Hacienda. Entonces, es correcto, Secretaría de Hacienda es el organismo encargado de cobrar los impuestos en México. Como bien me apoyaron ahorita a indicarlo, eh, existe la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual nos indica cuáles son las obligaciones, las responsabilidades más bien, de cada una de las secretarías. En su artículo 31 nos habla de las obligaciones a las que está sujeta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entre esas obligaciones tenemos el cobrar impuestos. Entonces, es importante, a veces como profesionistas, sabemos las cosas porque lo hacemos diario, pero nunca nos detenemos a ver de dónde nace cada cosa o cuál es la razón de ser de estas cosas. En el caso, por ejemplo, de los impuestos, les decía, es muy común, incluso uno cuando era estudiante decía, pues, Hacienda. ¿Por qué? Pues porque lo he escuchado, porque sé, porque en algún momento hice declaración, pero realmente no sabemos el fondo de las cosas. Bueno, para efectos de generar el cobro de los impuestos, tenemos, yo le llamo elementos Ujú. que tienen relación directa con los impuestos. Para mí, un elemento que tengo que considerar para efectos de englobar el concepto impuestos es la palabra base. ¿Alguien de ustedes sabe a qué se refiere la base? Sí, es la base gravable, es cómo se va a calcular el impuesto. Ok. No diría cómo, es correcta tu respuesta, sin embargo, es el monto sobre el cual vamos a gravar ese impuesto. Ándale, sí. Después tenemos la palabra tasa. ¿Alguien sabe a qué se refiere la palabra tasa? Es como el porcentaje, ¿no? ¿Ok? Sí, es el Como el valor a porcentaje, pagar del impuesto, ¿no? correcto, es el porcentaje que vamos a aplicar sobre la base. En Ujú. este caso, cada una de las leyes nos indica cómo debemos generar la base y hay otras leyes que nos indican cuál es, en este caso, esa tasa que vas a pagar si realizas cierto acto. Posteriormente tenemos la palabra cuota. ¿Alguien sabe a qué se refiere la palabra cuota? Sería los valores a pagar, ¿no? Mm, pues sí, en teoría sí. La palabra cuota se refiere, hace ratito hablábamos de tasa y por ahí me dijeron porcentaje. La palabra cuota se refiere a un monto específico que vamos a pagar. Entonces, en este sentido, podemos entender que tenemos diferentes tipos de impuestos y cuando entremos en materia lo vamos a ver. Pero para efectos de simplificar esta parte, podemos decir que tenemos dos tipos de impuestos. Son los impuestos porcentuales, los que se cobran derivado de un porcentaje, y los impuestos especiales, que se cobran a raíz de una cuota. Para el caso de la fijación de los impuestos especiales, no nos vamos a basar, bueno, sí es una base, pero esta base a veces no es una cantidad monetaria necesariamente o un valor, sino puede ser una cantidad de piezas, una cantidad de kilos, una cantidad de toneladas, de acuerdo a lo que nos indique la ley. Para mí estos tres aspectos son importantes, reitero, yo le llamo elementos que hay que considerar para efectos de verificar pues una correcta aplicación de impuestos. ¿Hasta aquí vamos bien? Todo bien. Dudas, compañeros, sugerencias, comentarios, lo pueden dejar aquí en el chat o encender su micrófono. Adelante, Lick. Ok. Voy a cerrar esta diapositiva con un ejemplo y este ejemplo, pues de este ejemplo podemos sacar miles más.
Alguien va a pagar el predio anual por su vivienda. Tenemos 2 personas, una persona tiene una vivienda de un terreno de 50 metros cuadrados. Otra persona tiene una vivienda de un terreno de 500 metros cuadrados. La persona que tiene la vivienda en el terreno de 500 metros cuadrados, su vivienda tiene alberca, tiene 4 pisos, dentro de el terreno tiene su estacionamiento, tiene una barda muy bonita, tiene un jardín, bla, bla, bla. La persona que tiene una casa de un terreno de 50 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, tiene una casa de una planta, tiene baño, sala, comedor y una recámara. No tiene patio, no tiene espacio para guardar un carro. Aquí entra el primer concepto que vimos al inicio, y es que vamos a pagar los impuestos de manera proporcional. Entonces, llegan las 2 personas, van a pagar su predio, incluso son vecinos. Claramente, al momento de fijar o de elegir los elementos que va a considerar la autoridad, en este caso, pues el gobierno o el Estado, para efectos de generar ese cobro de impuestos, es el tamaño del terreno, el tamaño de la construcción, y con base en ello le va a determinar el impuesto que va a pagar cada una de estas 2 personas. Entonces, aplicó el principio de proporcionalidad, aplicó la base, que en este caso la base es el costo del terreno, el costo de la vivienda, y aplicó una cuota. Eso sí desconozco. Desconozco si lo cobren en porcentaje o en cuota, pero vamos a suponer que aplicó una cuota fija por cada 100 metros. Entonces, me vas a pagar 1,000 pesos por cada 100 metros. La que tiene un terreno de 100 metros, pues nada más va a pagar 1,000 pesos, ¿no? Y la que tiene el terreno de 500 metros, pues claramente va a pagar en proporción a su terreno. Esto en cuestión, por ejemplo, del pago del predio. Vemos exactamente el mismo ejemplo cuando vamos a pagar el agua. Pagamos el agua en proporción a lo que consumimos y al precio del metro cúbico. Pasa exactamente lo mismo cuando vamos al súper, compramos una despensa y nos cobran el IVA. El IVA va en función de una base gravable. En este caso, la base gravable, pues es todos los productos que yo traigo en mi carrito. Ahora, tenemos lo que nos compete en este caso es el comercio exterior. Entonces tenemos esta pregunta muy específica, y es, ¿cuáles son los principales impuestos al comercio exterior? Me gustaría hacer un pequeño paréntesis antes de que alguien pueda dar la respuesta. Y es una anécdota muy, pues que me ha tocado ver a lo largo de mi experiencia profesional, y desconozco, afortunadamente, pues ya tengo tiempo estable en donde laboro, entonces pues no he tenido que presentar algún tipo de entrevista laboral, pero cuando me tocó presentarla, esta era una pregunta pues muy común para efectos de ver si te contrataban o no, y es, ¿cuáles son los principales impuestos al comercio exterior? Estoy segura, o al menos lo que me ha tocado vivir en experiencia personal, muchas personas no sabemos cuáles son los principales impuestos al comercio exterior. Me gustaría dar espacio para que alguien me quiera responder. Los principales es el impuesto general de importación y el impuesto general de exportación. Esos son los impuestos al comercio exterior. Ok, por ahí, gracias. También está Israel. el IVA, el IEPS, el ISAN y el DTA. Ok, antes de que diga alguien otra cosa, ¿alguien más que quiera dar su respuesta? Israel Alvarado tiene levantada la mano, no sé si él fue el que habló. ¿Me escuchan? Sí, Maestra, sí se escucha. maestra. Bueno, de hecho, rapidísimo. Justamente es ahí donde tienen la duda, porque, pues déjenme decirles, muchachos, que solamente existen 2 impuestos al comercio exterior, el IGI y el IGE, en donde los demás aprovechamientos son de carácter nacional. Entonces, pues aguas ahí con esa pregunta, porque sí es pregunta de examen y muy común en preguntas de entrevista. Maestra. ¿Sí? Hola, Loren. Es que comentando lo que dijo el compañero, sí, cierto, solamente, yo creo que ahí es la confusión, solamente como lo dice, hay 2
impuestos que son al comercio exterior. Las demás son contribuciones conforme al artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Ok. Justo para allá iba, y por eso quería como respuesta concreta, antes de pasar a esos dos puntos que acaban de tocar, les agradezco mucho. Es una aclaración, de hecho, para mí esta pregunta es central antes Andrea, de empezar. los impuestos el principal sería de importación, ¿no? Impuesto general de importación, porque de exportación solo hay 3, y los impuestos al comercio exterior, pues nada más son el impuesto general de importación y el impuesto general de exportación. Pues sí, correcto. Justo como les comentaba, para allá iba. Aquí hay un tema muy importante y me agrada mucho ver que muchos de ustedes contestaron acertadamente por ahí. Pues justamente para eso son estas charlas, ¿no? Para que saquemos dudas que a lo mejor luego uno como estudiante pues se las guarda, ¿no? Y las vamos arrastrando a lo largo de la vida laboral. Es una pena comentarlo, pero pudiera asegurarlo que el 80% de los agentes aduanales del país no saben cuáles son los principales impuestos al comercio exterior, porque justo cuando hacemos esta pregunta, la respuesta es el IVA, el IEPS, el DTA, las cuotas compensatorias, cuando en realidad, como bien lo dijo el maestro Sergio y todas las demás personas que nos apoyaron con sus comentarios, solo existen 2 impuestos al comercio exterior, y esto incluso está por ley. Artículo 51 de la ley aduanera establece que solo existen 2 impuestos al comercio exterior: impuesto general de importación, impuesto general de exportación. Es importante mencionar lo que comentó ahorita el maestro Sergio, y es, no sé si entendí bien su comentario, pero creo que iba enfocado a que de 12,000 y tantas fracciones arancelarias, muy pocas pagan impuesto general de exportación. Entonces, pues lo reduciríamos prácticamente a 1, con la excepción de las pocas fracciones que pagan impuesto general de exportación. Son 3. Correcto. Bueno, ya nos dio el dato. 3 fracciones arancelarias solamente pagan impuesto general de exportación, y todas las demás, de acuerdo a la tarifa de los impuestos generales de importación y de exportación, pues pagan sus impuestos, en este caso el general de importación. Derivado de esto, de cuáles son los principales impuestos al comercio exterior, nace otro ordenamiento, que es el Código Fiscal de la Federación, que como también ahorita nos hicieron favor de indicarlo, existe el artículo 2 que nos menciona la clasificación de las contribuciones. Nos dice que existen impuestos, nos dice que existen aportaciones de seguridad social, nos dice que existen derechos y nos dice que existen aprovechamientos. Ahorita, antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría que me apoyaran de nuevo indicando una respuesta a la pregunta que voy a hacer. Nada más les pediría, antes de irnos al fundamento legal, primero dejemos a los chicos que nos digan qué es lo que piensan respecto a esta pregunta, cuál sería su respuesta, y posteriormente, pues ya todos los que quieran apoyar respecto a las consideraciones o a las precisiones sobre la respuesta. La pregunta es: ¿las cuotas compensatorias que se declaran en un pedimento aduanal se consideran impuestos? Reitero, me gustaría que fuera una pregunta cerrada. La respuesta es sí o no. 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 Ok, ahora pregunto, ¿por qué no? Son aprovechamientos. ¿Quién dice? Si no mal recuerdo, Artículo 3, código. Fiscal de la Federación. El 63 de la Ley de Comercio Exterior. Correcto, tenemos otro ordenamiento. Por ahí los chicos que todavía se encuentran en proceso de estudio o que son recién egresados, estos datos son muy importantes. De hecho, para eso son las sesiones que organiza Comunidad Aduanera, para que se empapen y vean o tengan la noción de, en menos de media hora, ya todos los ordenamientos que sacamos. Constitución política, ley orgánica, por aquí ley de comercio exterior y ley aduanera.
En este caso, por ahí nos hacen favor de mencionar el artículo 63 de la Ley de Comercio Exterior, que nos indica que las cuotas compensatorias, se consideran aprovechamientos en términos del artículo 3 del Código Fiscal de la Federación. Hago paréntesis, el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación nos indica la clasificación de las contribuciones, entendiéndose como impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos. Por ahí se me pudo ir alguna, pero básicamente es lo que indica el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, la clasificación de los impuestos. Y como pueden ver, dentro del artículo 2 no está considerado el aprovechamiento, motivo por el cual las cuotas compensatorias, al ser aprovechamiento, no se consideran impuestos. Se me vino esta pregunta a la mente porque hablábamos de que esta pregunta que están viendo en pantalla y la que acabo de hacer son preguntas de examen. En verdad, incluso yo trato mucho por temas laborales directamente con la aduana, y hay veces que la aduana, las personas que están dentro de la aduana ni siquiera logran identificar este concepto. Entonces, reitero la importancia, no como tal de este proyecto, sino de todos los proyectos que involucren el compartir conocimiento y pues claramente todos los profesionistas que querramos día a día ser mejores. Claramente nadie tiene el conocimiento al 100%, estamos todos los días en una constante preparación, pero sí es sumamente importante, de nuevo reitero, conocer de dónde nace todo. Yo no puedo saber si la cuota es un aprovechamiento o un impuesto, pues no leo la ley. Ahora, puede que haya leído la Ley de Comercio Exterior y haya llegado a la conclusión de que la cuota es un aprovechamiento, pero si no leí el Código Fiscal de la Federación, no sé que el aprovechamiento tiene un trato diferente al impuesto. Entonces, es una cadenita que tenemos que seguir para efectos de lograr un buen entendimiento. No sé si hasta aquí estamos todos correctos. No sé si alguien más quisiera añadir algo. Compañeros, yo nada más quiero comentarles, si están mirando en el chat lo que estoy poniendo la fundamentación, nada más para cerciorarme. Sí, Ah, perfecto, Sí, perfecto. Si tienen preguntas, sugerencias, comentarios, ya saben, aquí nadie es experto, ahora sí que aquí no existe el bullying, ¿no? Aquí, cualquier pregunta que tengan, adelante, el chiste es que no se queden con dudas, ¿de acuerdo? Aquí todos estamos aquí para aprender, para apoyarnos, y pues aquí la licenciada nos está compartiendo un poquito de conocimiento para cualquier duda que tengamos sobre el cálculo de los impuestos, ahora sí que externarlo sin ninguna pena, ¿de acuerdo? Como les digo, pueden ponerlo aquí en el chat o pueden, encender el micrófono. Adelante, adelante. Jorge, Jorge Mauricio Trujillo dice, ¿podría repetir la pregunta y el porqué del no, por favor? la pregunta fue si las cuotas compensatorias se consideran impuestos. La respuesta fue no se consideran impuestos de acuerdo al artículo 63 de la Ley de Comercio Exterior y al artículo 3 del Código Fiscal de la Federación. Excelente, parece que todo bien, licenciada. Adelante. Ok, bueno, voy a avanzar con bueno, hasta aquí se nos acabaron las diapositivas, pero bueno, vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son los principales impuestos al comercio exterior? Citaba el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, por ahí también me hicieron favor de hacer la precisión de que el IVA, el IEPS, el DTA, el ISAN son impuestos nacionales. Impuesto al valor agregado, derecho de trámite aduanero, impuesto especial sobre producción y servicios. Tan es así que son impuestos nacionales que cuando hacemos una exportación, es decir, la mercancía sale de territorio mexicano hacia territorio extranjero, no es necesario pagarlos. Caso concreto, IVA, impuesto al valor agregado, IEPS,
impuesto especial sobre producción y servicios. Como tal, retomando la clasificación de los impuestos, también es importante considerar que el derecho de trámite aduanero, como su nombre lo dice, no es un impuesto. Sería otra pregunta de examen para efectos de entrevista. ¿El derecho de trámite aduanero se considera un impuesto al comercio exterior? Pues claramente la respuesta sería no. De nuevo, el sustento es el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, el cual indica la diferencia entre impuesto y la diferencia entre derecho. ¿Están dentro de la misma clasificación como contribuciones? Sí, pero no dentro del mismo concepto. Uno es un impuesto y el otro es un derecho. Avanzando un poco con el tema de los impuestos al comercio exterior, me gustaría preguntarle, de nuevo me gustaría que fuera una pregunta cerrada y posteriormente entre todo el equipo complementamos la posible respuesta con todos los fundamentos legales. Sobre todo me gustaría que se trataran de contestarla pues los recién egresados o las personas que de manera personal tienen pues esa duda, no sé si en algún momento se la han preguntado. Y la pregunta es respecto, por ejemplo, a una importación, ¿cómo sé qué impuestos voy a pagar? ¿Yo puedo contestar? Adelante. Pues conforme a la clasificación que le voy a hacer a mi mercancía, o sea, en la LIGE, en la que viene dentro de la tarifa, ahí la clasificación que le voy a dar a mi mercancía me va a marcar si, cuánto voy a pagar, qué porcentaje voy a pagar y todo eso. Ok. Si no mal recuerdo, un profesor una vez nos dijo que existía una página en internet, no recuerdo su nombre, pero creo que era Vado, en el que en esa página ponía cierto código que es la fracción arancelaria de la mercancía, ¿no? Y ahí se pone la clasificación o el nombre de esa mercancía y ahí te decía qué impuestos pagas, cuánto pues ahora sí como quien dice qué impuestos pagas y cuánto vas a tener que pagar y cosas así, ¿no? Ok. Pues yo sería más, perdón, buenas noches. No, Yo buenas creo noches, adelante. que sería primero que nada identificar la mercancía para de ahí poderla procesar a lo que es una clasificación arancelaria, como lo dijeron los muchachos, y de ahí ya se podría determinar. Pero en mi poca o mucha experiencia, primero es conocer tu mercancía para de ahí poder determinar cuál es su fracción arancelaria, la cual ya nos va a dictar todo el ordenamiento que tenemos que cumplir para su entrada a México. Ok, perfecto. Muchas gracias. Hasta el momento recibimos 3 respuestas. Las 3 respuestas fueron adecuadas. ¿Puedo opinar? Adelante. Yo creo que se tiene que ver cada una de las leyes. Para ver si paga IVA, tengo que ver la ley del IVA. Para ver si paga IEPS, tengo que ver la ley del IEPS. Igual la del ISAN o la ley que corresponda. Y ya, de acuerdo a esta ley, vemos sus acuerdos y vemos si se homologó con las fracciones arancelarias. Sí, también, correcto. De hecho, ahorita vamos a precisar pues todos los puntos que ustedes nos hicieron favor de comentar. Punto número 1. Dijeron todos concordaron o la mayoría concordó con lo principal, que es que los impuestos se generan con base en la fracción arancelaria. Por ahí, la última compañera que nos hizo favor de comentar indicó, es necesario conocer mi mercancía. Por ahí, la mayoría de las personas nos dijo directo fracción arancelaria, es correcto, pero primero tenemos que estudiar qué es lo que vamos a importar. ¿Es un perecedero? ¿Es comida? ¿Es mercancía peligrosa? Analizar toda la ficha técnica del producto. ¿Para qué se va a usar? ¿Cómo se usa? ¿Viene desarmado? ¿Viene armado? Se puede, si lo desarmo, lo puedo usar como 2 cosas diferentes, es decir, tiene un uso dual. Partiendo de ahí, se genera la clasificación arancelaria, que es un código numérico
conformado por 8 dígitos, el cual lo encontramos en la LIGIE, que es la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. A raíz de esta ley, esta ley tiene 2 artículos, es la ley más pequeña, pues de todos los ordenamientos en México. Artículo 1 contiene la TIGIE. Esto es importantísimo, los que son estudiantes que lo tengan en cuenta. En verdad que es increíble cómo en la vida laboral, cuando a alguien le dices LIGIE, no sabe ni qué es, ni que existe, ni cómo se llama, ni de dónde sale. Cuando a alguien le dices TIGIE, piensa que es un ordenamiento solito, que no tiene o que no precede de algo. Entonces, en este sentido, por poner un ejemplo coloquial, la LIGIE es la mamá de la TIGIE. Es decir, la LIGIE es la ley que contiene 2 artículos. Artículo 1, tarifa de los impuestos generales de importación y de exportación. Artículo 2, reglas para efectos de poder aplicar una correcta clasificación arancelaria. Retomando la LIGIE, nos vamos al artículo primero. El artículo primero de la TIGIE, contiene las 12,000 y tantas fracciones arancelarias que existen, que es ese código de 8 dígitos que le vamos a asignar a esa mercancía. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las características en particular. Por ejemplo, capítulo 87. Todas las mercancías que empiecen con clasificación arancelaria 87 o en su mayoría, hace referencia a vehículos, motocicletas, carros, camiones, autobuses. Todas las clasificaciones que empiecen con el capítulo 51 hacen referencia a textiles. Y así nos podemos ir con muchos ejemplos. Los primeros 2 dígitos de esa clasificación nos indican de qué tipo de mercancía pudiéramos estar hablando. Vamos a suponer que ya generamos la clasificación arancelaria. Ya tenemos la clasificación arancelaria, abrimos nuestra tarifa, buscamos esa fracción, ya como tal la fracción completa, a 8 dígitos. Y dentro de esta tarifa vamos a encontrar justo la diferencia de la que hablábamos hace rato, tasa o cuota. Dentro de la tarifa de los impuestos generales de importación y de exportación, una vez que yo ya tengo mi clasificación, voy a ver si me toca pagarla de forma porcentual, de forma específica, y también hay una tercera forma, que es una mixta, es una combinación de las 2 anteriores. Puedo pagar una cuota y puedo pagar una tasa para la misma fracción arancelaria. El fundamento legal de esto es el artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior. El artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior nos dice que los aranceles se clasifican en ad valorem, que significa un impuesto porcentual, específico, que significa una cuota que se debe pagar sobre una unidad de medida, y mixto, que es la combinación de las 2 anteriores. Esto lo podemos identificar claramente dentro de la tarifa de los impuestos generales de importación y de exportación. Ahora, me gustaría hacer un paréntesis para recalcar la importancia de esa fracción arancelaria. Al inicio empezamos diciendo que para efectos de poder ver, de poder identificar qué necesito para efectos de designar el arancel o el impuesto que voy a pagar, tengo elementos. Dijimos que los elementos, dentro de esos elementos, es la base gravable. La base gravable, pues es por ejemplo, el precio de mi mercancía. Y sobre el precio de mi mercancía voy a aplicar el impuesto. Ahorita que ya llegamos hasta acá, vemos que si mi fracción arancelaria, es decir, mi clasificación, me dice cuánto impuesto voy a pagar. ¿Ustedes qué creen que pase si yo clasifiqué mal? Es decir, era una maruchan y la clasifiqué como... porque yo me fui con la finta de que como la maruchan trae camarones, la clasifiqué como camarón. Es algo a lo mejor muy ilógico, yo lo sé. Es un poco muy ilógico el ejemplo que estoy citando, pero vamos a suponer que eso fue lo que pasó. Yo clasifiqué la maruchan como camarones. La maruchan
dentro de la TIGIE paga 10% de IGI. Los camarones dentro de la TIGIE pagan 50% de IGI. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué pasa en este ejemplo? Pagaría más en lugar de pagar lo que el 10%. ¿Correcto? Estaría pagando más. En este ejemplo específico, yo misma me estoy perjudicando. ¿Por qué? Pues realmente simplemente por no, pues desde que estaba estudiando, pues simplemente no le quise poner atención a lo que yo misma decidí dedicarme, eh, y bueno, estoy pagando más impuestos. Ahora, caso contrario, voy a clasificar, mi mercancía son camarones y los clasifico como sopa. El arancel es al revés. Los camarones pagan 50 y la sopa paga 10. ¿Qué pasa en este caso? Pues hay una omisión de impuesto y ahora sí me sanciona la autoridad. Correcto. Dentro de la ley aduanera tenemos un capítulo que nos habla de sanciones e infracciones referentes a las importaciones. En este caso estoy haciendo una omisión de impuestos y por esa omisión de impuestos, pues claramente me van a cobrar una multa o me puede desencadenar una serie de problemas en mi despacho aduanero que pues se pudieran haber solucionado si supiera las bases desde el por qué tengo que pagar los impuestos. Por ahí veo dos manos levantadas. Disculpe, es que nada más quería saber si entraría también lo que es el PACO, sobre el proceso administrativo de cuotas omitidas. Todo depende eh, del tipo de mercancía. Bueno, todo depende de las circunstancias. Punto número 1. Vamos a suponer que pasó lo que acabo de comentar. Tenías que haber pagado 50% y pagaste 10. Hiciste el despacho hoy, no te detuvieron en aduana, salió la mercancía de aduana, ya está en tu domicilio y resulta que llegas a tu bodega y en la bodega la persona que se encarga de revisar tu contabilidad se da cuenta que ese pedimento está mal. Esa persona, afortunadamente para ti, sabe clasificar y te dice, ¿sabes qué? Pagaste menos. ¿Qué puedes hacer? Haces una rectificación. Haces la rectificación de pedimento y si haces la rectificación de pedimento, por decirlo coloquialmente, antes de que te cache la autoridad, no pasa absolutamente nada. Rectificas, eh, creo que sí nada más tienes que pagar el tema de la multa, pero el tema de la multa se genera en el caso de que la autoridad se dé cuenta que omitiste impuestos y te genera una multa. Pero cuando tú te diste cuenta por ti mismo y haces la rectificación, pues lo único que tienes que hacer es pagar la diferencia de contribuciones que omitiste. El otro ejemplo es cuando la autoridad como tal, derivado de una auditoría, se da cuenta que tienes en tu poder 10 pedimentos en los cuales hiciste una omisión de impuestos. En este caso, levanta un acta. En esa acta indica cuál es la multa que tienes que pagar y te levanta un procedimiento administrativo en materia aduanal. Ok, muchas gracias. Sí, ya la entendí. La otra manita era yo, profesora. Respecto a lo de la Maruchan, sí estoy de acuerdo en que si te equivocas y la clasificas como sopa en lugar de camarón con toda la intención, mi profesor Virgilio nos había comentado que como había un dolo, evidentemente iba a haber una sanción. Igual nos llevó como un ejemplo, un reloj inteligente para niños y nos pidió clasificarlo según la LIGIE y varios dijimos que pertenecía a las tecnologías porque era un reloj inteligente, pero el profesor nos dijo que no, que como tal estaba clasificado en juguetes por el simple hecho de no tener conexión Wi-Fi. Entonces, con ese simple hecho, pues ya se cambió la clasificación del producto. Correcto, sí pueden pasar casos de este tipo y en lo particular hay algo muy interesante respecto a la clasificación arancelaria, que incluso me atrevo a decirlo porque así lo considero firmemente, y es que ni la propia autoridad aduanera es experta en clasificar. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que tú llegues a la aduana, que tú traigas una clasificación, y que la aduana te diga, ¿sabes qué? Esto es un artículo 31 de la Constitución. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que tú llegues a la aduana, que tú traigas una clasificación, y que la aduana te diga, ¿sabes qué? Esto es un artículo 31 de la Constitución. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que tú llegues a la aduana,
y que para la autoridad esa mercancía se clasifique en otra. Y desafortunadamente, así como estamos en el país, como nadie reclama, como nadie estudia, pues ¿qué dices? Es la autoridad, me está pidiendo que cambie la clasificación y lo más correcto es cambiar la clasificación. Cuando Pero, en realidad, Perdón, licenciada. Adelante, compañero. ¿Quiere encender el micrófono? Adelante. Gracias. Arturo Sánchez. A Adelante, mí me ha Arturo. pasado incluso de que en dos aduanas muy cercanas, Pantaco y Aeropuerto, un mismo producto se puede clasificar en dos fracciones diferentes. De experiencia, lo he tenido. ¿Cuál fue su comentario? Perdón, Arturo. A lo que se refería, de que la misma autoridad no tiene el conocimiento para clasificar correctamente. Mi experiencia, dos aduanas muy cercanas, Pantaco y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un mismo producto en dos fracciones diferentes. Suele pasar, así es, suele pasar hasta incluso en las agencias aduanales, si consulta a veces un mismo producto, varias agencias aduanales y como dice usted, aduanas, tienen diferentes fracciones, pero para eso hay que utilizar la ley aduanera para hacer una consulta hacia la autoridad para conocer la fracción aduanera. Eso lo vamos a ver un poquito más en clasificación arancelaria. Aquí tenemos levantada la mano de Beatriz Adriana. Adelante, compañera. Bueno, en este caso, volviendo al tema de impuestos, es una sopa marucha. Yo lo definiría desde el punto de vista, es una sopa y trae camarón. En este caso, ¿se podría decir que va a traer un arancel mixto? no. Yo ponía el ejemplo a lo mejor, pues de manera brusca, por decirlo de alguna manera, para evidenciar que hice algo mal, ¿no? Es sopa, yo me voy con la finta como porque trae camarón, la quiero clasificar como camarón, porque según yo el camarón es más caro, por ejemplo. El camarón es más caro que la pasta, pues para mí pesa más el camarón y la mando a la clasificación de camarón. Es lo único que quise decir. El arancel mixto, de acuerdo a la tarifa de los impuestos generales de importación y de exportación, aplica solamente para productos que traigan contenido adicional de azúcar. Es decir, todas las fracciones arancelarias que tú veas sujetas a arancel mixto están clasificadas en el capítulo 17. Ninguna otra fracción paga arancel mixto. Ninguna. Ok, muchas gracias. Ok, bueno, ya vimos que para saber qué impuestos voy a pagar al comercio exterior, tengo que tener una clasificación arancelaria. Ese tema, pues lo van a ver más específico cuando vean los temas de clasificación arancelaria con caduceo, pero bueno, ahorita voy a pasar a otro punto importante y es la base gravable. Dijimos que cada ley en lo individual nos va a indicar cuál es la base gravable, cuál es el sujeto, objeto y cuál es la base gravable. Pregunta, ¿a qué me refiero con sujeto? A la persona, ¿no? Correcto, Está obligado a pagar el impuesto. correcto. A la persona que está obligada a pagar el impuesto. ¿A qué me refiero con objeto? El motivo por el cual se paga dicho impuesto. Correcto. El motivo que está generando que yo pague ese impuesto. Y dije sujeto, objeto y cada ley me va a indicar el momento en el que se genera el impuesto, el momento en el que pago el impuesto y la base gravable para efectos de pagar el impuesto. Vamos a centrarnos con el primer impuesto, que es impuesto general de importación. El impuesto general de importación, ya dije, lo encontramos, puede ser ad valorem, específico y mixto, viene dentro de la tarifa de los impuestos generales de importación y de exportación. Y este impuesto se va a calcular sobre una base gravable. Para efectos de la ley aduanera, primero, punto número 1, ¿cuándo determino que se debe de pagar el impuesto? Artículo 56 de la ley aduanera. El impuesto
se va a fijar a partir de la fecha en la que toque territorio mexicano la mercancía. Traigo mercancía de China, de Australia, de Japón, de Corea, de Brasil, de Colombia, de Uruguay, de cualquier parte del mundo. En el momento en que esa mercancía toque territorio nacional, ese día es el día en el que voy a revisar la tarifa. Vamos a suponer, mi mercancía entró hoy 19 de junio. Hoy, camarón, de nuevo, camarones, 50% de IGI. Hoy 19 de enero. Hoy entró mi mercancía. Mañana, desafortunada o afortunadamente, cambian o modifican la tarifa. Mañana le aumentan el arancel. Hoy paga 50. Mañana ya paga 80% de IVA. Es algo muy exagerado, no están así de elevados los aranceles. Pero vamos a suponer que hoy pago 50% de IGI por importación de camarón. Mañana modifican la tarifa y ya voy a pagar 80%. Artículo, si no estoy mal, 14, no recuerdo si 14 o 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ninguna ley puede ser retroactiva en perjuicio de nadie, es decir, artículo 56, mi mercancía tocó hoy 19 territorio nacional. Entonces, aunque yo la despache mañana, es decir, aunque yo la saque de la aduana mañana, yo te voy a pagar 50% de IGI. ¿Por qué? Porque mi mercancía entró ayer y ayer todavía pagaba 50. Tú cambiaste a hoy a 80. Ese es el primer punto. El impuesto general de importación e impuesto general de exportación, tipos de cambio, bases gravables, cuotas compensatorias, regulaciones y restricciones no arancelarias aplican a la fecha de entrada en una importación. La fecha de entrada se fija de acuerdo al momento en el que toque territorio nacional las mercancías. Punto número 2. ¿Cuándo voy a pagar los impuestos? Es importante identificar cuándo. Yo traigo mercancía de China, la dejo en depósito ante la aduana, artículo 23 de la ley aduanera. Ya la dejé ahí, ya está en la aduana, ya llegó. ¿Pero qué creen? Que me faltó un permiso. Yo no sabía que mi mercancía tenía que cumplir con una norma oficial mexicana. Entonces, en lo que consigo ese certificado que avale que mi mercancía cumple con esa norma, la voy a dejar ahí. Artículo 83 de la ley aduanera me dice, desde el momento en que ingrese la mercancía a territorio nacional, si ingresó por tráfico marítimo, tienes 2 meses para despacharla. Es decir, la mercancía entró hoy 19 de junio. Al 19 de julio es un mes. Al 19 de agosto son 2 meses. El 20 de agosto ya me van a cobrar recargo. ¿Por qué? Porque no la despaché en tiempo. Yo tengo 2 meses de gracia si viene por tráfico marítimo para despacharla. Si no la despacho, ya me cobran recargos. Es igualito que lo que pasa, por ejemplo, ¿qué pasa? Ustedes van a pagar el predio y lo tienen que pagar antes del 31 de diciembre. Pasa el 31 de diciembre y resulta que se acordaron hasta marzo de pagar. Van y dicen, oye, vengo a pagar mi predio. O la tenencia del carro. Vengo a pagar la tenencia del carro. ¿Qué crees? Que la tenencia la tenías que haber pagado desde el 19 de tal mes. Como la estás viniendo a pagar hasta ahorita, aparte de lo que debías, me vas a pagar un excedente por cuestión de recargos. ¿Recargos de qué? Es decir, te demoraste en pagarme, te estás tardando en pagarme los impuestos. Cuando tienen un crédito en el banco y tienen que ir a dar la cuota, pago para no generar intereses, 1,000 pesos, pero resulta que los tenía que pagar hoy 19 y los pago hasta el 19, pero del otro mes. Me cobran esos 1,000 pesos más mis impuestos. ¿Por qué? Porque te tardaste en pagarme. Entonces, sí tenemos un lapso en el cual debemos despachar. ¿Podemos despachar después? Sí, podemos despachar después de ese lapso, pero con la condición de que paguemos recargo. 2 meses para tráfico marítimo. Todos los demás tráficos, carretero, aéreo, tienen un mes. Vuelvo al ejemplo. Mi mercancía entró a territorio nacional
el 19 de junio. El 19 de julio cumple un mes. Al 20 de julio ya se me estarían generando recargos. ¿Por qué? Andy, Porque no los despaché en tiempo de acuerdo al artículo 86 de la ley aduanera. Por ahí veo que alguien quiere hablar. sí, yo, Andy, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Oye, mira, Adelante, aquí maestro. por aeropuerto es muy común que, por ejemplo, tengo una guía house, Ajá. comprende 24 bultos o 50 bultos. Llegan 30 y los otros 20 llegan días después. ¿Por qué? No lo sé, pero llegan días después. Entonces, la fecha de entrada de la primera parcialidad es, vamos a decir, 1 de julio y la segunda parcialidad, 15 de julio. Hace algún tiempo había una circular que decía que tenías que tomar en cuenta la última fecha de llegada de cuando terminó de llegar tu mercancía. Pero esa circular ya se perdió en el tiempo porque pues ya cambiaron las leyes y cambió todo. Ujú. Actualmente no sabes qué criterio se está tomando. De hecho, esa misma pregunta me la hizo Caduceo hace ratito y le comentaba que hay una regla. La regla, déjame te digo, no sé si te sirva, pero es la regla 164. Dice embarques parciales con pago anticipado y se Sí, refiere, el problema es que no es pago anticipado, porque si estamos hablando del 83, pues sí es pago anticipado y llegó en parcialidades. Puede ser que haya llegado en parcialidades o puede que no, pero no es el caso y tampoco son consolidados porque es una sola guía house que ujú, compró 50 bultos, pero que llegó en dos partes. Este, no sé, conozco gente en la agencia de anales, algunos toman la fecha de la primera parcialidad, algunos toman la fecha de la última parcialidad por aquella circular de hace 1000 años, y algunos el tipo de cambio más alto, pero nadie tiene un fundamento. sí, sí, sí. El tema con las circulares, bueno, algo que yo conozco de acuerdo a la práctica, es que si no existe algo que diga que esa circular quedó sin validez, para mí esa circular sigue teniendo vigencia. Ahorita me comentas, esa circular no la localizas, no sabes si existe o no, pero mientras no exista, reitero, otra circular que la mate, por decirlo de alguna manera, tú la puedes seguir usando. Eh, no sé si recuerdas el número, si la circular realmente era del SAT o si era un boletín, igual y pudiera apoyarte a localizarla. Me parece que en la base de datos que tengo, bueno, en una base de datos que tengo acceso, hay circulares desde 1990. Sí, no la recuerdo, en realidad no la recuerdo, pero sí recuerdo que hablaba de que pues tenías que ocupar, o sea, cuando terminó de llegar tu mercancía, ese día ocupa, pero ahorita no tengo ningún fundamento legal como para, o sea, ahorita tengo uno que llegó en 3 parcialidades y cuál ocupo, y si la aduana me dice, ya ves que son bien estudiosos los de la NAM, si me dice, oye, no, mal por esto o por el otro, no tengo fundamento. Sí, correcto. Pues lo que puedo hacer es apoyarte haciendo una consulta directa, pues a la NAM. Lo que dijiste es demasiado acorde a cómo está la situación en el país. El 80% de la autoridad aduanera es ignorante. O sea, eso es un hecho. Buenas noches. Antes que nada, buenas noches. Mira, compañero, yo estuve poquito tiempo, trabajando, justificando ese tipo de casos y lo que te dice la ponente es muy cierto. La circular todavía debe de seguir, vigente mientras no hayan emitido otra y se justifica de acuerdo a la
y no te pueden, no te pueden hacer, ahora sí, no eres acreedor a ningún tipo de multa o algún tipo de este, de evento. ¿Por qué? Porque todavía la circular no ha sido sustituida. Mientras no tengas una nueva circular, no esté ahora sí que emitida por la autoridad, sigue siendo de uso válido. Hasta donde yo tengo entendido, cuando justificábamos ante la ANAN ciertas cosas como lo de las parcialidades o que muchas veces no viene la mercancía dentro de ciertos consolidados. Es lo que les podría aportar de acuerdo a mi experiencia. Y en las parcialidades, ¿qué fecha ocupaba? ¿La primera parcialidad o la de la segunda? Se ocupaba la primera parcialidad, la primera fecha. Ujú, Ok, ujú. Si en algo te puede servir. Ujú, sí, gracias. ujú. Andy, pues si puedes meter la consulta, te lo agradecería mucho. Sí, yo creo que sin tema. Nos escribimos en la semana y genero la consulta sin problema. Igual en cuanto tenga una respuesta en concreto, también voy a buscar en la base de datos. Te digo, tenemos boletines y circulares desde 1990, creo, si no estoy mal, oficios y de todo ese tipo de información pues que ha emitido el Servicio de Administración Tributaria. Voy a buscar ahí a ver si es que encuentro algo. Muchísimas gracias, te lo agradecería. Al contrario, para eso estamos. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Dudas, comentarios, compañeros? No, todo claro. Entonces, Licenciada Andrea, aquí tengo unas preguntitas que dejaron en el chat. ¿Te importa si ¿cómo las se calcula leemos? el IGI? Sí, sí, adelante. Ok, alguien dijo cómo se calcula el IGI. Alguien abrió el micrófono, creo. No, es que eso es lo que preguntaron en el chat. Ok, vamos del anterior al vigente. Dice una pregunta, a ver, espérame, ok. Una pregunta dice, ¿a nivel internacional se considera impuesto la cuota compensatoria? No. Bueno, las cuotas compensatorias surgen a raíz de las prácticas desleales que se generan al comercio exterior. Las regula la Organización Mundial de Comercio Así es. pero como tal no es un impuesto que se considere a nivel internacional, simplemente se considera una práctica desleal de comercio exterior y cada país pues la castiga de acuerdo a su propia legislación o a su mecanismo establecido. Así es. De hecho, para sumar un poquito ahí con lo que dice compañera, son derechos antidumping. Aquí le puse el artículo séptimo del GATT para que mire precisamente lo que significa una cuota compensatoria y cómo se va aplicando a nivel mundial por parte de la Organización Mundial de Comercio y de Aduanas para que vea que no simplemente no se considera un impuesto, sino un derecho o aprovechamiento por parte del Estado. Así es, así es. Tenemos otra pregunta, licenciada. Dice, Lick, ¿es verdad que el IEPS ya no existe? No, para que no exista tendrían que eliminar como tal la ley del IEPS. El IEPS existe, sigue regulando mercancías, sujeta a tasa o cuota, dependiendo del tipo de mercancía. La mayoría o algunas de las mercancías que están sujetas al pago de este impuesto son los refrescos, bebidas chatarras, alimentos que consideran no básicos, plaguicidas, fertilizantes, gasolinas, coque de petróleo, diésel, gasolinas, turbocinas, em, gasolinas, cigarros, bebidas alcohólicas, bebidas energetizantes, vinos, cerveza. Básicamente eso es lo que regula, bueno, lo que está sujeto al pago del IEPS y estas se encuentran dentro del artículo 2 de la ley del IEPS. Como tal, no ha desaparecido ni creo que nunca desaparezca. Así es, así es. Otra pregunta, Lick. Dice, ¿y por qué se paga DTA en aduana? Dice. El DTA se considera, como bien lo dije hace un momento, un derecho.
y es el derecho que estás pagando por el uso de la aduana, de las instalaciones como tal de la aduana. Claramente esas instalaciones requieren de mantenimiento y de, pues sí, básicamente de mantenimiento y de recursos para poder operar y brindarte el servicio como tal, pues como importador, motivo por el cual necesitas pagar un derecho por el uso de ese servicio. Así es. Dice, pregunta, ¿quedará grabada en YouTube? Porque acá está entrando la tormenta. Así es, compañera. De hecho, si se fija por su lado izquierdo superior, dice grabando, recording. En cuanto termine la sesión, hagan de cuenta que se va a convertir. Una vez se convierta, lo subo a YouTube para que usted pueda reproducirlo las veces que quiera, compartirlo, etcétera. Tenemos aquí, ver otra pregunta. Por aquí déjeme lo busco rapidito. Ah, creo que la que tú leíste, licenciada, que es el elige, algo así. Y deja ver si tenemos otra por aquí. Por lo que tengo entendido, elige es el cálculo de la base gravable por el porcentaje de la fracción arancelaria, dice. Ok. Por ahí yo al final leí dos preguntas que dice cómo se calcula entonces el IGI y la pregunta que acaba de leer Caduceo. Creo que para efectos de introducción, salvo lo que ustedes comenten, fue una sesión enriquecida. Reitero, la misión o la visión que se tiene de este proyecto es seccionar en varias sesiones. No pongo un tiempo específico como que duren 2, 3 horas, 1 hora. Dependerá de quién comente, de cómo participen. A mí me gustaría que partiéramos desde la generación de la base gravable, porque hay impuestos que me dicen, ¿sabes qué? Calcúlalo sobre la base gravable, y la base gravable como tal es el precio de la mercancía. Pero, por ejemplo, para el caso de una importación, artículo 63 de la ley aduanera, me dice que la base gravable va a considerar los gastos que se den en el extranjero, es decir, el concepto incrementable, gastos internacionales, y el precio de la mercancía, el tipo de cambio, en este caso la moneda en la que se encuentre, y las conversiones que se tengan que hacer para efectos de generar una base gravable. Derivado de la base gravable, procedemos a generar un valor en aduana general, un valor en aduana por partida, y a partir del valor en aduana por partida, comenzamos a desglosar los impuestos. El valor en aduana por partida tiene sumado una parte proporcional de incrementables. En una operación traigo un contenedor, ese contenedor traigo 5 mercancías diferentes. Trae 50,000 piezas. Esas 50,000 piezas vienen divididas en 10,000 piezas de bicicletas, 5,000 piezas de computadoras, es decir, mercancía variada. Pago un seguro, pago un flete, pago maniobras. Yo no puedo dividir, por ejemplo, la cantidad de seguro, no sé, pagué 5,000 pesos de seguro. Esos 5,000 pesos de seguro entre el número de piezas. Eso es incorrecto. Para poder hacer esa parte o esa proporcionalidad, necesito sacar algo que se llama factor de prorrateo. Entonces, para empezar a partir y poder responder la pregunta de cómo calculo el IGI, es necesario, salvo lo que ustedes consideren, que les podamos explicar primero cómo genero mi valoración. No me voy a meter en métodos de valoración porque es de nuevo un tema que ni siquiera la autoridad aduanera tiene idea de cómo funciona. Me atrevo incluso a asegurarlo, así haya en el mercado laboral cursos y cursos que hablen de valoración aduanera, nadie lo sabe. Todo lo que puedan decirles, todo lo que puedan explicarles sobre valoración no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque la ley, bueno, a partir del artículo 71 de la ley aduanera en adelante, te dice que existen métodos de valoración que se van a aplicar de manera sucesiva y por exclusión. Es decir, si no entro dentro del método de valoración 1, me voy al siguiente. Si no entro dentro de ese, me voy al siguiente. Pero cada uno tiene sus reglas y dice que tenemos que buscar bases de datos para efectos de ver el precio de mercancías idénticas y similares, que tiene que haber un momento aproximado. A lo que voy en concreto, la ley aduanera me habla de métodos de valoración. Hasta cierto punto la ley aduanera es clara. Me dice, ¿sabes qué? Si quieres aplicar tal método, busca una base
que te indique cuál es el precio aproximado, vete a una factura de tus mismas operaciones que hayas realizado 90 días antes o 90 días después a tu operación. En base a eso, generas tu valoración. Esos son datos inexactos para mí. Nadie, nunca, ese es un pensamiento muy personal, nadie, absolutamente nadie, va a tener precisión en cuanto a métodos de valoración, motivo por el cual no lo voy a tocar. Yo me voy a centrar en el método de valoración que es transacción de las mercancías, del que habla el artículo 64 de la ley aduanera, que simplemente me indica cómo generar mi base gravable, que es valor de transacción es igual, es decir, el valor de transacción es sinónimo de precio pagado, es decir, cuánto me costó mi mercancía, en qué moneda está, la conversión al tipo de cambio, en este caso peso mexicano, y considerando los incrementables, entendiéndose por incrementables, gastos que se dieron en el extranjero por concepto de la importación. Pueden ser fletes, embalajes, seguros, empaques, maniobras, carga, descarga, claramente que se dieron en el extranjero. Entonces, ahorita fue, reitero, una introducción. Sigo en la disposición de poder pues seguir adelante con el proyecto, de poder seguir teniendo sesiones. Las fechas como tal, debido a mi carga laboral, se las iré diciendo a Caduceo. No les digo una fecha en concreto de mi parte porque pues, no me gusta quedar mal. De hecho, por ahí, desde el inicio de esta sesión hubo un cambio de fecha por lo mismo del tema laboral. Sin embargo, pues seguimos. La siguiente sesión sería específica. Por ahí no sé si puedes anotar de una vez, Caduceo. La siguiente sesión sería la generación de la base gravable para efectos de los impuestos al comercio exterior. Y en esa segunda sesión, sí vamos a poder primero, si ustedes están de acuerdo, desglosamos el artículo 64, el artículo 65, el artículo 66, que para mí está de más. No, hay mucha gente que cuando entró el tema de los decrementables sentía que les iban a cambiar toda la forma en cómo se calcula, cuando en realidad ese artículo siempre había existido. El artículo 66 ha existido desde que existe la ley aduanera. Desde ese momento siempre han existido los decrementables. Simplemente es un campo que agregaron al pedimento que en cuestión de cálculo de impuestos al comercio exterior no sirve para nada. Sirve para efectos de la contabilidad, que es un tema pues con efectos fiscales nacionales. Claramente, ¿por qué? Porque, no sé, cargas, descargas, maniobras pagadas dentro de territorio nacional claramente generan pues una factura, y esa factura pues tiene que ver directamente con nuestros registros contables, pero no necesariamente tiene implicaciones en materia de pedimento. Todos estos detalles, reitero, me gustaría desglosarlos para efectos de dejar claro cómo se genera la base gravable. Yo creo que la siguiente sesión nos vamos a llevar prácticamente toda la sesión para efectos de poder entender cómo se genera la base gravable. Posteriormente de que ya tengamos claro cómo generar la base gravable de una forma correcta y adecuada, la tercera sesión ahora sí ya sería como tal iniciar con el cálculo, las fórmulas y las particularidades que tiene el impuesto general de importación. Como me gustaría ir desglosando tema por tema, creo que nos va a llevar bastante tiempo el consolidar como tal el impuesto general de importación, incluso el impuesto general de exportación. ¿Por qué? Porque quiero ver un caso de ad valorem, un caso específico, quiero ver un caso mixto, quiero enseñarles pues el pedimento como tal, de forma directa. Este es el pedimento, cómo se declaran los registros, si ustedes lo quieren y lo permiten para efectos del archivo de validación. Yo soy especialista en prevalidación electrónica. De hecho, esa es pues mi rama en la que me he desarrollado a lo largo de mi experiencia profesional. Entonces entiendo y sé perfectamente cómo leer el archivo de validación, que ese es otro tema también muy interesante que complementa. No sé, ahora sí que no sé qué opinen, me gustaría saber si les gustó la sesión. Me queda claro que fue muy básica, de hecho, desde el inicio se los comenté que iba a ser pues excesivamente básica, justamente porque queríamos partir de lo más coloquial, de lo más básico, hacia lo más especializado.
Comentarios, compañeros, sugerencias. Aquí tenemos alguna preguntita, licenciada. Dice, para usted, ¿cómo se relacionan los precios de transferencia contra los métodos de valoración? Tenemos por aquí en comercio los impuestos. Ok, ya los miramos. Adelante, maestra Sandra, bienvenida sea. Yo llevo como 3 cursos de métodos de valoración y aún no le atino, dice, y evito mucho este tema. No, no hay que evitarlo, al contrario, cualquier cosa que no podamos comprender un poquito es cuando más esfuerzo lo tenemos que poner. De hecho, aquí la licenciada pues nos va a compartir conocimiento en cómo calcular cada uno de los impuestos que estuvimos platicando y cada sesión pues va a ser un poquito larga, ¿no? Para que esté atento, traiga su calculadora, lápiz y papel porque sí hay mucho que aprender. Dice, yo propongo como fórmula que entonces lo de la base agravable si es en sí algo general sea el valor de transacción más incrementables. Sí, vamos a tomar en cuenta lo que es el método de valoración de las mercancías a partir del 64 de la ley aduanera, para definir bien qué es la base agravable. Entonces, dice Jorge Mauricio, me gustó la clase, soy nuevo y voy aprendiendo muy bien, muchas gracias. Perfecto, compañeros. De hecho, pues la clase es de ustedes y para ustedes y para que entre todos aquí podamos compartir poquitos conocimientos y aprender entre todos. ¿Alguien más, compañeros, tiene alguna sugerencia, alguna duda? Adelante, ¿eh? Tengo una duda, pero anteriormente en el MOA sí decía de la prevalidación, los criterios sintácticos, catalógicos, estructurales y normativos, ¿a qué se refiere a cada uno de ellos? Actualmente en el MOA ya no lo dice. ¿Hay algún otro lado donde lo diga actual? No, el único lugar donde lo indicaba es en el MOA. Hasta donde yo sé, bueno, punto número 1, el MOA no es un documento oficial al no ser publicado dentro del diario oficial de la Federación, motivo por el cual puedes remitirte al MOA viejito, no pasa nada, o sea, siguen siendo los mismos. Criterios normativos, pues claramente que concuerde conforme al artículo 56, conforme al artículo 83, conforme a las reglas. Eh, Criterios catalógicos, que la información esté declarada de acuerdo a catálogos. ¿Cuáles son los catálogos? Son los apéndices del anexo 22. Claves de los países, claves de aduanas, regímenes aduaneros, las claves para los contenedores, las unidades de medida, las claves que tienen los impuestos, todo eso es catálogo. Si tú dices aduana 430 y le pones que 490, la aduana 430 y le pones 439, el 439 no existe dentro del catálogo, por lo cual cuando te dé un error la prevalidación, te va a indicar que es un error catalógico. Eso es lo que te va a dar pauta para saber leer tu archivo de validación y para saber a dónde remitirte para efectos de corregir tu error. Es decir, si me está diciendo que es un criterio catalógico, tengo que revisar que todo lo que yo declaré en mi pedimento esté lleno conforme al catálogo. ¿Cuál es el catálogo? Los apéndices que ya mencioné. Estructural. Estructural, el archivo de validación está dividido por pipes y por diferentes campos. Está dividido también por registros. Registro, por ejemplo, 551 partidas, 554 identificadores, 507 identificadores a nivel general, 512 descargos, 508 observaciones a nivel partida, 511 observaciones a nivel general, 506 fechas, 505 facturas, 502 guías aéreas, BL marítimo. Entonces, cada registro indica un bloque, por decirlo de alguna manera, del pedimento. Ese registro está dividido por pipes. Esos pipes cuentan como campos. Vamos a suponer, registro 551 me dice que tengo que tener 23 campos y resulta que agrego un pipe de más. Entonces el prevalidador ya no detecta 23 campos, detecta 24. Me va a mandar un registro un error, perdón, estructural. Es decir, me está diciendo que la estructura de mi archivo está mal. Estoy poniendo información de más. Sintáctico, por ejemplo, no acepta la ñ, el archivo de validación. Si en un archivo de validación se va a la ñ, si no estoy mal, te regresa el error de validación incompleta. Si se va un guión, si se va un signo de interrogación o un símbolo raro, lo reconoce como un error de sintaxis
y por lo tanto te regresa comúnmente el error de validación incompleta. O tu prevalidador directo te puede regresar un error sintáctico y te dice que como tal, dentro de tu archivo de validación está viajando un carácter extraño. Oye, y si tengo el catálogo de errores de validación, pero del 2013, ¿ese todavía lo puedo seguir ocupando o ya chafeo? Sí, sí puedes seguirlo ocupando, pero hay un tema, que incluso existen errores de validación que no están dados de alta en los catálogos que existen del SAT. Yo como prevalidador, bueno, creo que ya tiene tiempo que nos conocemos, sabes que yo trabajo entre las cosas que realizo, soy la encargada de normatividad de un prevalidador. Entonces, en este caso, cuando me pasa que encuentro un error, el SAT me lo regresa como error no documentado, justamente porque dentro de su base de datos no lo tiene dado de alta. Lo que hago es comunicarme directo con Modernización Aduanera y pedir que me digan a qué se refiere el error. Ok, sí, ya lo comprendo. Muchas gracias, Andy. Al contrario. Tenemos aquí una perdón, levantada de Israel Alvarado. Adelante, maestro. Hola, bueno, yo sobre todo me refiero a una consulta que estábamos tocando con el tema de los métodos de valoración. Y bueno, a mí me resulta muy interesante, por ejemplo, en compañías transnacionales, en donde existen, pues obviamente, operaciones están vinculadas, ¿no? De proveeduría, y sobre todo ahora con este tema de nearshoring, en donde, por ejemplo, algunos países producen cierto material en específico y pues obviamente sale más barato producir en ese país y al momento de mandarlo a México, pues realizan pues obviamente ciertos pues precios preferenciales, ¿no? A mí me pasó recientemente en donde un producto de China resulta ser más barato que inclusive de la misma zona de Estados Unidos, ¿ok? Entonces, es ahí donde me nace y me surge la duda del método de valoración y qué relación tiene con los precios de transferencia. ¿Qué opinión me puede dar usted, licenciada, referente a este tema? Creo que ahí, de nuevo, es importante precisar que, de hecho, te lo puedo asegurar, en el país no se tiene en concreto nada respecto a los precios de transferencia y que tienen relación, pues, directa como tal, con los precios eh, establecidos para efectos de la valoración. Pero, por ejemplo, yo tenía entendido los precios de transferencia es justamente ese estudio y sí existe en el mercado en donde tú justificas tus precios intercompañías. ¿Es correcto? Correcto. El precio de transferencia justo tiene el objetivo que acabas de decir y es justificar el por qué, o sea, te lo estoy dando más barato, si tú lo quieres ver así, pero realmente no es que esté incurriendo en una práctica desleal de comercio exterior. Es que yo sí tengo una base una base estadística sobre la cual demostrarte a ti como país que en eso es en lo que me está saliendo a mí. Entonces sería incorrecto manejar un método de valoración uno, ¿estás de acuerdo? Una compraventa. ¿Correcto? ¿Sí? Digo, la verdad es que ese es un tema muy interesante que me parece, pues a lo mejor para una sesión, pero bueno, en aras de ampliar el conocimiento a todos los que están aprendiendo, este tipo de operaciones son muy comunes en el sector de comercio exterior y pues también, justamente como yo también tengo mis reservas con los métodos de valoración, como decía la licenciada, porque se manejan y son muy ambiguos. Entonces, sobre todo yo creo que es importante fijar el criterio con el que van a trabajar para, pues en dado caso, si llega a existir algún requerimiento por parte de la autoridad, sepamos con qué defendernos, ¿no? Prácticamente. Correcto. De hecho, respecto a los métodos de valoración, la he de tener guardada, prometo buscarla. Hay una jurisprudencia que recomienda. eh, en determinado momento se hizo una consulta y preguntaban, bueno, ¿cómo
Si es tan ambiguo el tema, si ni siquiera la misma autoridad conoce de, ¿cómo puedo hacer para defenderme en caso de que me digan que mi método está mal? Y esta jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues indica o da una recomendación. Y la recomendación es, por más tedioso que te parezca, por más, disculpa la expresión, estúpido, porque hay personas que sí lo ven así, por más estúpido que te parezca, lo óptimo es generar una carta tipo escrito libre donde tú indiques, de acuerdo al artículo 71 de la ley aduanera, revisando los métodos de valoración y aplicándolos de manera sucesiva y por exclusión, derivado de que mi mercancía no puede ser, valorada de acuerdo al método de transacción por los siguientes motivos, detallas los motivos, me voy a usar el método de valoración mercancías idénticas o similares. Derivado de que no tengo información de acuerdo a tal, me voy al otro método. Y así desgloses todo tu análisis. Y le agregues al pedimento como e-document. Esto demuestra que tuviste un correcto dominio o un correcto estudio o un correcto análisis sobre los métodos de valoración a ocupar. Y al momento de que la autoridad quiera fiscalizarte, pues no va a poder hacerlo. Uno, porque la autoridad, en la mayoría de los casos, lo digo con mucho respeto, no sabe ni cómo se llama. Y dos, porque ven que tienes un dominio del tema. Realmente te empapaste, realmente te metiste para efectos de valorar correctamente tu mercancía. Esto no lo estoy inventando yo, esto deriva de una jurisprudencia. Yo como, pues sí me considero asesor normativo en cuanto a cuestiones de comercio exterior, es lo que siempre indico. Busca esa jurisprudencia y apégate a ella. Claramente es una recomendación, reitero, si no lo haces no pasa nada, pero se me hace muy adecuada y creo que sí solventa muchos temas respecto específicamente al tema de valoración. Y como bien lo comentas, el tema de precios de transferencia en relación con los métodos de valoración, pues sí pudiéramos generar una sesión, no lo digo a mal, de hecho el proyecto es justamente para que todos crezcamos, pero creo que esa sesión tendría que ser más especializada y pues con personas, por decirlo de alguna manera, más experimentadas para efectos únicamente de no confundir a los posibles egresados o a los que actualmente están estudiando, debido a que ni siquiera los que llevamos pues años en la práctica laboral lo manejamos al 100% hablando muy sinceramente. Sí, la verdad es que sí. Pues bueno, yo la verdad es que tenía esa duda, quise externarla en este momento y pues bueno, en aras de que estoy seguro de que cualquier persona que escuche esta conversación en alguna ocasión se va a topar con este caso y pues por lo menos ahorita ya nos dio un tip, ¿no? De qué es lo que podemos hacer. Y pues en efecto, yo también me sumo a este enorme canal y pues trato de dar mis contribuciones, ¿no? En cuanto a lo que sea necesario y yo pueda aportar. Gracias a todos. Muy bien, gracias a ti. No sé si alguien más quiera comentar algo. De mi parte, bueno, yo cierro mi intervención con esto. Reitero, espero que les haya gustado. Reiterando que nadie es sabio y que todos estamos aquí justamente para, pues, para buscar mejorar. Es una comunidad sana. Por ahí vi, aprovecho para comentarlo porque sí se me hace prudente, que Caduceo en su Facebook o en el Facebook de Comunidad Aduanera escribió que había una persona, no sé si había una persona, muchas, varias o cómo estuvo el contexto, que le molestaba que hiciera preguntas porque pensaba que era para su tarea. Personas que están sin qué hacer, personas que se sienten sabias y que se meten a la reunión solo para molestar, va a haber mil. El tema de cómo nos manejamos nosotros, de el por qué lo estamos haciendo, creo que hay mucho joven que ahorita fácilmente o desde que empezó la sesión hubieran podido ir al cine, andar en la calle, ir a tomar. Somos jóvenes, me incluyo, pero pues eso es lo que hace la diferencia en el mundo aduanero. Creo que es un mundo muy bonito. Creo que nosotros como mexicanos hemos dejado que avance a grados de que el administrador de la aduana no sepa ni cómo se llama, que el presidente que tenemos tampoco sepa ni cómo se llama. Es cuestión de nosotros mismos, porque no estudiamos, porque no alegamos, y con alegar no me refiero a pelear, sino alegar con las bases de esto está mal por esto y por esto. Entonces, reitero, es un canal amistoso
que lejos de las personas que en determinado momento puedan llegar como a molestar, pues ese no es el fin. De mi parte, pues es todo. Espero que les haya gustado y pues la fecha de la siguiente sesión, ya dijimos el tema, ya nada más estaría pendiente de programarla con Caduceo. Excelente, muchas gracias, buenas noches. Ahora sí que adelante, compañero, adelante, maestro, adelante. No, nada más para dar las gracias y desearles buenas noches. No, maestro, al contrario, gracias por las consultas. Ahora sí que aprendemos de las consultas, aprendemos de los comentarios, de las contribuciones que entre todos se hacen. Recordemos que, como dice la licenciada, es un mundo aduanero, aquí todos somos amigos, somos amistad, nadie compite contra nadie, al contrario, tratamos de enriquecer conocimientos entre todos para hacer mayores objetivos con menor esfuerzo, ¿de acuerdo? Entonces, estas sesiones sí son importantes porque, pues ya ven, no, la ignorancia está en todos lados, en las aduanas ni se diga, y el chiste es atacar esta ignorancia y entre todos crecer y conocer la normatividad aduanera. Ahora sí que con la última consulta de los métodos de transferencia fue un tema que sí miré hace poquito con un cliente. Conozco a alguien que nos pueda dictar un poquito de conocimiento sobre el artículo 179 180 de la ley del ICR. Es un tema muy interesante, no lo domino yo al 100%, pero conozco a la persona que sí. Ahora sí que esperemos esperemos convencerlo que se nos una a esta sesión, porque sí es un tema importante de cómo está pasando la situación actual del nearshoring, ¿no? Sobre las empresas chinas que se están viniendo aquí a territorio nacional e incluso con la frontera para poder relacionar una cadena productiva, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo entre todos, estamos aquí para aprender. A altas horas de la noche ustedes pueden estar haciendo cualquier cosa, pero no prefieren estarle aquí una estudiada con su compañera licenciada Andrea Rosario y los demás compañeros que están aquí activos. Y pues, adelante, maestro Israel, dice, se une al tema, adelante, maestro, ahora sí que lo mucho o poco que sepamos todos a contribuir para llegar a un mismo objetivo, ¿no? Aprender y solucionar las situaciones. Entonces, compañeros, ¿alguien tiene alguna duda, alguna sugerencia? Nos fuimos muy rápido, muy lentos, ¿les gustó, no les gustó? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestro servicio? Adelante, compañeros. Bueno, al parecer todo, todo está bien adelante, maestro. Yo tendría una contribución causa, Claro, rapidísimo. ajá, sí, claro, claro. Yo creo que justamente para cumplir el tema de pues este canal y que los futuros egresados o los estudiantes que están en este momento estudiando la carrera, porque a mí me pasó, o sea, yo ni siquiera sabía leer un pedimento, ¿no? Y justamente a eso nació mi interés de, pues yo empecé de becario y empecé en estuve en muchas empresas afortunadamente aprendiendo. Creo que podríamos ampliar las sesiones inclusive. Yo me sumo, si gustan, yo podría dar un capítulo extra. También me interesaría que aprendieran temas como Incoterms, temas de pedimentación, etcétera. Y pues yo soy material dispuesto. Si gustan, podemos platicarlo y desarrollamos un temario para pues, estas personas que gustan de aprender, ¿no? Que justamente, como bien lo mencionan, no están malgastando su tiempo, sino por lo contrario, pues buscan sumar, ¿no? Y es importante que nos apoyemos entre nosotros. Es la idea y que así sea. Claro que sí, maestro. Bienvenidos todas las personas que quisieran aportar. Si tienen algún tema específico que quisiera compartirnos, adelante. Recuerden, este es su espacio, esta es su sesión. Y ahora sí que esperamos entre todos aprender, ¿no? A contribuir un poquito entre todos. Este, va a haber más sesiones. Recuerden, este viernes es estudio de la ley aduanera. Es la sesión número 3. Próxima semana, entonces, les mando el flyer para ver cuándo iniciamos con el próximo tema de la generación del cálculo del IGI, perdón. Y entre otros temas que vamos a ir sacando, ¿no? Ya dijeron Incoterms, ya dijeron prácticas desleales de comercio, llenado de pedimento, prevalidación electrónica de datos, la justificación de pedimento, etcétera. Entonces son muchos temas que tenemos que involucrarnos entre todos y con el paso del tiempo, si Dios nos lo permite, vamos a ir exponiéndolos poquito a poquito. También vamos a invitar a especialistas en materias para que también nos ayuden aquí a especificar un poquito más sobre los temas que vamos a ir viendo y pues esperando que sea el gusto de todos y esperando pero que pudieran aprender un poquito aquí de la comunidad, que de eso se trata.
Entonces, esta sesión se está grabando. Ahorita que termine se convierte. Si me da tiempo lo subo al canal de YouTube. Les comparto el link de acceso que sea en los grupos. Si alguien no está en el grupo de WhatsApp, por favor háganmelo saber aquí en el chat. Le comparto el link de acceso. Se une y ahí voy a estar compartiendo toda la información. Entonces, bienvenidos sean a todas las sesiones. Recuerden que es de ustedes y para ustedes. Y entonces quédense poquito más, ahorita que se vayan los compañeros, los que no están, quédense poquito más para pasar ese link de acceso. Sin más por un momento, compañeros, les agradecemos en nombre de CCK y de Comunidad Habanera. Licenciada Andrea, excelente, estuviste excelente como siempre. Muchísimas gracias por compartirnos aquí. Maestro Alvarado y todas las personas que estuvieron aquí compartiendo. Maestro Sergio, muchísimas gracias como siempre. Y recuerden que todos aquí somos amigos, ¿no? Aquí el conocimiento se va incrementando conforme compartimos y pues les deseo una excelente y bella luna. Cualquier cosa estoy a sus órdenes y pues aquí andamos a la orden. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos sean y hasta luego. Entonces déjenme les paso rapidito el link de acceso del WhatsApp, permítanme un momento. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, adelante, ¿eh? Gracias, Listo. saludos. Pido. Saludos a todos, gracias. Aquí está el link de acceso. Me dicen si lo pueden, apreciar. Aquí lo puse en el chat, lo voy a volver a poner para que se unan y ahí voy a estar compartiéndole toda la información referente a las sesiones para que Bueno, se pues unan. Ujú. Adelante, buenas Lick. noches a todos. Buenas noches a todos y pasen una excelente noche. Estamos en contacto y cualquier cosa a sus órdenes, ya saben. Saludos a todos, ¿eh? Buenas Igualmente. noches. Buena- ah, Buenas noches a todos. Gracias. buenas noches a ustedes, compañeros. Buenas noches. Gracias por pasar a saludar. Gracias, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, que tengan buena noche. Buenas noches a todos, muchas gracias. Buenas noches, gracias a todos. Muchas gracias, ¿eh?